Buenas tardes. Continuando con la exposición, tenemos el título El conocimiento y percepción como pilares para la sana coexistencia con cocodrilos, a cargo del biólogo Javier Benítez Moreno. Él es licenciado en biología por la Universidad Veracruzana y actual estudiante de la maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural en el Colegio de la Frontera Sur, interesado en la investigación y conservación de los cocodrilos, con énfasis en la ecología trófica, de la conducta y las interacciones con poblaciones humanas, divulgador de la ciencia sobre cocodrilos desde la iniciativa Cocodrilos de México. Hola, muchas gracias Diana por la presentación. ¿Me confirmas si me escuchas, por favor? Sí, se te está escuchando bien. Perfecto. Entonces, bueno, les agradezco el espacio. Muy buena tarde a todos los que están sintonizándonos y a los que lo harán desde la versión grabada. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. ¿Me confirmas si se ve la pantalla, por favor? Sí se ve la pantalla. Tal vez lo puedes Ok, agrandar, poner en presentación. sí, ya le pico acá. A ver, me parece que ahí va. Listo. ¿Ya está? Sí, ya está, ya se ve más mejor. Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca del conocimiento y la percepción, un poquito de interacción en torno a los cocodrilos como un pilar para la coexistencia entre poblaciones humanas y cocodrilos. Creo que mejores presentaciones previas no pudo haber. Edgar nos habló un poco acerca de el conflicto, entonces eso pone bastante en contexto el por qué hacer trabajos de conocimiento y percepción. Y la presentación anterior con Jaguares, pues súper bien porque nos pone en contexto del trabajo social y de cómo ir y preguntar a las personas qué perciben y qué saben, ¿no? Entonces, vamos a partir del conocimiento y la percepción. El conocimiento lo definimos como el resultado de la información que obtenemos o adquirimos a través de la experiencia, la educación, y entonces tenemos allí la educación escolar, la educación en casa, eh, todo este tipo de experiencias diarias y profesionales. Y la percepción ambiental, que se define como el resultado de la interacción entre el ambiente natural y el ambiente social. Esta interacción constituye parte de lo que conocemos como cultura. Ambas están estrechamente relacionadas, el conocimiento y la percepción, y ambas se obtienen a través de los sentidos. Entran a nuestro cerebro y pasan por un proceso de asimilación que pues nos va a dar una percepción y precisamente un conocimiento sobre nuestro entorno. Ambas se pueden modificar una a la otra, entonces es importante saber que el trabajo con las comunidades apelando a su conocimiento y percepción ha probado que tiene un alto valor para la conservación. Entonces, incluir a las comunidades humanas en los trabajos de conservación y manejo es importante, es primordial en la conservación y ha dado buenos resultados. Una forma de acercarnos a esta conocimiento, a este conocimiento que poseen las comunidades, pues es por medio de encuestas, entrevistas, grupos focales y reuniones, ¿no? Dependiendo de la estrategia que vayamos a usar, de acuerdo a las condiciones y características de nuestra comunidad. Entonces, yo les voy a platicar un poco acerca de el proyecto, a partir de un proyecto que tenemos activo. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, nosotros en este proyecto, digamos, más grande, tenemos dos vertientes o dos proyectos más pequeños al interior. Uno es con habitantes en comunidades al margen de un lago, que ahorita les hablaré de este lago, y el otro es con operadores de lanchas turísticas. Con ellos la cuestión es distinta. Con los habitantes es porque viven a la orilla del lago. Entonces, los cocodrilos están
en sus patios prácticamente. Y ellos desempeñan distintas actividades a la orilla del lago, ¿no? Enseñan a los niños a nadar, lavan la ropa, distintas tareas, practican la pesca. En el caso de los operadores, ellos son personas que viven en la cabecera municipal, no en las comunidades, y pareciera que el único contacto que tienen con los cocodrilos es a la hora de hacer su trabajo como operadores de lanchas turísticas. Sin embargo, la importancia de trabajar con ellos es porque la cantidad de personas que reciben todo el año y sobre todo en épocas altas de turismo es bastante amplia y queremos llegar a estos turistas y a estas personas que no son locales también con la información sobre la conservación y el conocimiento de los cocodrilos. Entonces tenemos dos grupos entrevistados. La entrevista es una encuesta semiabierta, tiene preguntas binarias con respuestas sí y no y líneas para que ellos expresen un poco más o alarguen su respuesta. Son 15 preguntas, 11 binarias y 3 más que son solamente abiertas. Hacen un total de 15. Para ambos grupos se preguntó acerca de la biología general de los cocodrilos y la percepción que tenían sobre estos. La segunda hoja de la encuesta era específica para cada grupo. En el caso de los habitantes de las comunidades, es la interacción y contacto que tienen con los cocodrilos, mientras que para los operadores fue los cocodrilos en su quehacer turístico. Entonces, vamos a poner en contexto el lugar. ¿Dónde lo hicimos? Bueno, el trabajo se hizo en el municipio de Catemaco, Veracruz, en México. Está ubicado Veracruz en el Golfo, pueden ver en el mapa para los que no son de acá de México. Están marcadas las 5 comunidades con las que trabajamos. La mayoría de las comunidades y la gente incluso dentro de la ciudad cabecera municipal se dedican al turismo, la pesca, la ganadería y la agricultura, entre otras actividades. Entonces, pasando a el trabajo con estas comunidades, les voy a presentar de manera rápida, más o menos, qué fue lo que encontramos en el caso de las comunidades en las preguntas binarias. Sí y no, recordamos. Para Coyame o Jochapan podemos ver las respuestas, para Pozolapan y Machacapan, y nos vamos a quedar en la diapositiva de Tebanca, que es la 5ª comunidad, y las comunidades totales. Estos gráficos nos presentan preguntas alrededor donde la figura se mueve de acuerdo a lo que ellos más dominaban o conocían. Entonces, el comportamiento de todas las comunidades es similar. Hay amplio conocimiento acerca de la existencia de los cocodrilos en el lago, saben dónde habitan, saben qué comen, con excepción de algunos que nos han mencionado humanos, un par por aquellos mitos, y gente que ha mencionado que comen también perros y otros animales domésticos, aunque no están oficialmente dentro de la dieta de los cocodrilos, pues sabemos que son oportunistas y han ocurrido estos casos en algunas comunidades. Han visto cocodrilos en el lago. Sin embargo, la figura empieza a perder forma conforme avanzamos a las otras preguntas. La mayoría de las comunidades, la mayoría de la gente cree que son peligrosos. Tebanca no tiene una amplitud en esta pregunta porque ellos o creen que no son peligrosos o creen que son peligrosos solo cuando se les provoca. Mientras no se les provoca, los cocodrilos se asolean y no pasa nada, y esto es lo que la mayoría de la gente dice. Pero lo que llama la atención es, no saben cómo aprovecharlos, no conocen las formas de aprovechamiento, no conocen la importancia de los cocodrilos, tanto ecológica como la que le hemos dado nosotros de manera económica. Conocen algunas historias de ataques. Curiosamente, mucha gente responde que conoce historias, pero son las mismas 2 historias. Entonces, de 2 a 3 historias son las que todo el mundo conoce. Eso nos da un indicio de que el conflicto, la interacción negativa al menos, no ha llegado a tal grado de ataques constantes de cocodrilos hacia las personas. Desconocen si hay más especies, si hay otro tipo de cocodrilos. Ellos solo conocen al que está en el lago. Muy pocos dieron indicios de conocer otro tipo de cocodrilos. Tampoco reconocen amenazas para ellos en el lago. Entonces, como conclusión de todo lo que hemos preguntado,
nos llamó la atención el rango de edad de los entrevistados. Y una de las cosas que encontramos es que a mayor edad consideran a los cocodrilos como una amenaza para su seguridad. En cuanto a la importancia, a menor edad conocen un poco más acerca de la importancia que tienen los cocodrilos en el ecosistema. Entonces, estamos viendo que hay diferencias incluso entre en los rangos de edades. Todo esto nos lleva a concluir un poco acerca de estos resultados preliminares, que conocen sobre la dieta, el hábitat, un poco de la peligrosidad, pues es la versión de solo al provocarlos, conocen a la especie local, saben que es especie Morelletti, cocodrilo de pantano, pero desconocen la importancia, el aprovechamiento, otras especies y las amenazas. ¿Qué pasa entonces con el otro grupo? El otro grupo son operadores turísticos de 6 muelles que están repartidos a lo largo del frente de la ciudad. En las lanchas que vemos en la diapositiva es en la que dan estos tours. Estamos hablando de 12 a 14 plazas dentro de las lanchas. Entonces, pues cuando esta lancha se llena, el operador turístico tiene la oportunidad de hablarle a más de 10 personas, no solo sobre los cocodrilos, sobre cualquier cosa que está en el lago que involucra conservación, fauna y flora. ¿Qué encontramos con ellos? Bueno, ellos también ubican a las especies de cocodrilos solamente de acuerdo a la que está en el lago. Entonces, 84% nos dice que sí sabe que hay otros cocodrilos, pero cuando les preguntamos cuáles, ellos dicen que hay negro y amarillo, cocodrilo, lagarto y caimán, de agua salada y agua dulce. Entonces, no hay un amplio dominio acerca de la verdad sobre las especies que nos comentaba Edgar, 26 especies alrededor del mundo. Entonces, ellos están basando las diferencias o los tipos de cocodrilos en los aspectos físicos de la especie que habita en el lago. En el caso de las formas de aprovechamiento, solo el 47% nos dijo que sí conoce alguna forma. De ese 47, irónicamente, solo el 30% sabe que una forma de aprovechamiento es el turismo por avistamiento de vida silvestre. Entonces, a pesar de estar inmersos en este quehacer económico, no conocen realmente la mayoría de los entrevistados este uso o esta importancia que tienen los cocodrilos. Sobre la importancia, el 89% nos dice sí, sabemos que son importantes. ¿Qué pasa cuando les preguntamos por qué son importantes? El 35% desconoce y el resto nos da respuestas ambiguas. No hay respuestas claras o concisas o varias opciones de por qué son importantes ecológica y económicamente hablando los cocodrilos. Entonces, tenemos un primer indicio positivo. Saben que son importantes y que tienen que estar ahí, pero no saben por qué. Sobre los riesgos para los cocodrilos, una cuarta parte nos dijo no hay ningún riesgo. La mayoría reconoce que la cacería y los ataques de la gente son los riesgos más grandes que enfrentan los cocodrilos en el lago de Catemaco. Entonces, sí hay un leve conocimiento acerca de los riesgos que enfrentan, incluso mencionan técnicas de pesca como los tendales, riesgos no directos como la contaminación. Así que, pues allí vamos más o menos bien. Sobre el quehacer turístico, les preguntamos si ellos saben realmente responder a las preguntas de los turistas. El 63%, más de la mitad, nos dijo sí, sí sabemos. ¿Qué es lo que más le preguntan entonces a estos operadores turísticos? Los turistas están interesados en saber si los cocodrilos son agresivos, si atacan a la gente, dónde habitan y qué tan grandes son. Pensamos que estas dudas son principalmente alimentadas por las redes sociales, las películas y los documentales que suelen ser un tanto sensacionalistas, ¿no? Sobre los ataques y los grandes depredadores, no solo cocodrilos, tenemos ejemplos con tiburones y con otros depredadores que les han dado mala fama. Entonces, como sumario, ¿qué conoce los operadores turísticos? Pues conocen a grandes rasgos la dieta, el hábitat. Esas gráficas no se las presento para ahorrar tiempo, pero prácticamente todos contestan de manera, digamos, correcta o dentro de lo reportado en la literatura sobre la dieta, sobre el hábitat.
Ellos también creen que la peligrosidad es baja en los cocodrilos, de hecho, más baja que lo que creen en las comunidades, y acotan que solo al provocarlos es que son peligrosos. Conocen a la especie local, saben que es cocodrilo de pantano, conocen parcialmente la importancia y parcialmente el aprovechamiento. ¿Qué desconocen? Si hay otras especies y las amenazas para los cocodrilos. Y esto es un factor muy importante por el cual nos centramos en este grupo. La veracidad de la información. Como les decía, 10, 14 sitios en una lancha, ellos están a cargo, ellos dan un discurso acerca de lo que hay en el lago. Una isla que tiene monos, una isla con garzas. ¿Qué pasa cuando con esta gran responsabilidad no tenemos la certeza en la información que estamos dando? Podemos causar desinformación, causar pánico incluso en la gente que va a bordo de la lancha y de pronto alguien les diga que los cocodrilos voltean lanchas y que miden 8 y 10 metros como los de las películas. Entonces, por eso nos pareció importante preguntarles si sabían responder, qué es lo que más les preguntaban y si estaban interesados en recibir información, mayor información sobre los cocodrilos, a lo que afortunadamente tanto lancheros turísticos como la gente de las comunidades respondió que sí. Entonces, después de analizar estos resultados que les presenté y otros, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, el siguiente paso que dimos fue invitar a los prestadores de servicios a ser aliados en la diseminación de la información. Diseñamos un tríptico con información básica sobre los cocodrilos, sobre el cocodrilo de pantano, la distribución, la dieta, el tamaño promedio, la época de reproducción, información que sirviera y que fuese certera para informar a los turistas que llegan al municipio de Catemaco a conocer el lago y que si tienen suerte podrán avistar cocodrilos durante su recorrido. Con ellos continúa el trabajo, continúa a seguir proveyéndoles información, no solo sobre cocodrilos, la iniciativa es que también se empiece a mejorar el acervo que ellos tienen de conocimiento, no solo sobre cocodrilos, sino también sobre las aves y todas las especies locales. En el caso de las comunidades nos enfocamos en un aspecto un poco diferente. Tratamos de dejar pautas seguras de coexistencia. Ya nos hablaba un poco Edgar acerca de las recomendaciones que se dan cuando vivimos cerca de territorios con cocodrilianos o cuando alguien está en constante interacción. Recordemos que una de las actividades que desarrollan en el municipio de Catemaco en sus comunidades es la pesca. Hay grupos que realizan artesanías y manualidades con lirios y con otras especies vegetales del lago, entonces también hay allí cierta cercanía al lago, incluso a lugares donde las crías suelen refugiarse. Ya veíamos que acercarse a las crías, toparse con una cría que va a chillar, pues es un poco peligroso, ¿no? Para quienes se acercan o para quienes molestan a la cría. Entonces, llevamos información acerca de la biología general, pero enfatizamos en las pautas sobre la importancia de los cocodrilos y cómo coexistir de manera sana, en qué horarios no era recomendable acercarse al agua, resguardar a sus perros, a sus otros animales domésticos, para evitar también que los cocodrilos aprendieran que allí se les iba a proveer de un alimento que no era un alimento intencionado, que realmente era un alimento oportunista, pero que ellos pueden ver como una oportunidad para obtener recursos. Por último, visitamos también algunas escuelas. La idea es llegar a más escuelas. Con las escuelas no se hicieron encuestas, pero se está llevando una plática sobre generalidades de los cocodrilos también, un poco que conozcan que hay cocodrilos en su comunidad. Muchos chicos jamás han visto un cocodrilo en la comunidad, entonces es importante fomentar en ellos la conservación. Lo comentaba Alberto Lobato, que tuve la suerte de ser su compañero en la licenciatura. Hay que conocer para conservar y en definitiva hay que apostar no solo por la gente que convive directamente con los animales, con la fauna, sino también por los jóvenes y los niños que si no están en contacto directo, son a los que les queda el estandarte de seguir conservando la biodiversidad, la fauna, la flora y todo lo que tienen nuestros ecosistemas. Con esto yo concluyo mi participación.
no sin antes mencionarles esta frase que es muy linda de Jane Goodall: lo que nos hace humanos es nuestra habilidad para hacer preguntas. Entonces, nunca dejemos de preguntarnos qué ocurre, por qué ocurre y cómo ocurre, porque eso nos va a llevar a seguir investigando y a seguir conociendo nuestro entorno, la biodiversidad y nuestras maravillosas especies. Allí están mis correos de contacto y el Facebook de la página de Cocodrilos de México. Allí tenemos algunas infografías muy básicas sobre la distribución, sobre la importancia, datos específicos para cada una de las cocodrilianos que viven en nuestro país o que se distribuyen en nuestro país. Agradecer a mis colaboradoras, a la doctora Angelina, a la doctora Diana, a la doctora Margarita, por involucrarse en este proyecto, por trabajar bastante con el análisis de datos, desarrollar las encuestas y todo este proyecto que continuamos trabajando. Por último, agradecer a los asistentes, a los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar en las versiones grabadas y a todo el equipo que organizó este evento. Esperemos que la intención de volverlo un evento de congreso, un evento físico donde podamos presentarnos e intercambiar ideas, pues se haga posible el próximo año. Entonces, pues yo les agradezco la atención y dejo el espacio abierto para las preguntas, los comentarios, lo que continúe en el programa. Muchas gracias por la exposición, estuvo muy interesante. Ahora vamos a proceder a las preguntas. ¿Cómo se inserta el conocimiento local de los cocodrilos dentro de la percepción tanto de la comunidad como del turista en términos de conservación y coexistencia? Bueno, el conocimiento local es un término que se empieza a ocupar hace un par de décadas, quizá menos, y es precisamente buscar la conjunción entre lo que ya sabe la gente y lo que nosotros podemos tratar de aportar o retroalimentar a su información, a su participación a nuestra participación con las comunidades y cómo ellos van interactuando con la fauna. La idea de hacer este primer paso de entrevistarlos fue el establecer precisamente esta confianza o este puente de comunicación entre las comunidades. Ellos también nos han aportado información, conocimiento local que tienen sobre dónde se distribuyen los cocodrilos, qué hábitat prefieren, en qué horarios los ven. Entonces, se inserta bastante bien, de hecho, en compartir ambos ejes, tanto el conocimiento que nosotros podemos aportar como el que ellos nos aportan para lograr una mejor coexistencia. Obviamente, el conocimiento puede modular o puede modificar la percepción. Entonces, si lo único que hay en conocimiento en la comunidad es sobre desastre, ataques fatales, malas experiencias, y esto se empieza a compartir allí, pues tenemos, usualmente se tiende a una percepción negativa hacia la fauna. Pero si el conocimiento es adecuado, se logra una coexistencia relativamente pacífica para ambos grupos, la percepción puede ir cambiando y se puede modular a partir de este conocimiento hasta que pues logremos la meta, que es el conocimiento y la percepción de manera factible para la relación y la coexistencia entre humanos y fauna, pues de manera pacífica, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿sabes si existen cocodrilos en la laguna de Sotecomapan o en sus afluentes? Sabemos que sí, sabemos que antes había, de hecho, en la laguna de Sontecomapan una población de cocodrilos. Actualmente, no sé si estos se hagan presentes. La laguna de Sontecomapan tiene también allí un embarcadero similar al que yo les presento, que hacen viajes desde la comunidad hasta una playa cercana. Entonces, la verdad, en la actualidad desconozco cómo sea el estado poblacional de los cocodrilos, pero sabemos que sí hay cocodrilos en esta zona
y que incluso llegan a un par de ríos por la zona. De hecho, yo les hablé del lago de Catemaco, pero hay otros lagos más pequeñitos que en el mapa se podían ver, ya después pueden regresar en la presentación en el video, donde también hay una pequeña población de cocodrilos. Entonces no están restringidos solo a este lago, sí han tenido tránsito entre otros espacios. Y sí, en la laguna de Sontecomapan se sabe que hay cocodrilos, se sabe que en el pasado era bastante o un poco más fácil verlos, pero en la actualidad desconozco, al menos yo, el estado de la población. Podríamos preguntar y posterior dar la información desde la página de Cocodrilos de México al equipo que hace el monitoreo, que sigue el monitoreo de las poblaciones de cocodrilo de pantano en la zona sur y del Golfo de México. Muchas gracias. Muy interesante su ponencia. Inspira mucho. Ahora pasamos con la siguiente charla. ¿Algo más Perfecto, que muchas quiera agregar? gracias. No, solo agradecer de nuevo al equipo que organiza y pues invitarlos a que los canales de comunicación quedan abiertos desde la página de Facebook o al correo si alguien tiene más preguntas o un interés en participar en este proyecto, en conocer un poco más acerca del proyecto, pues estamos abiertos a escucharlos. Muchas gracias.